Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. Buenos días, compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre tipos de salarios en estados. Nosotros somos el grupo número 3 y les venimos a presentar sobre 3 tipos de salarios en estado. A continuación, mis compañeros les darán una breve explicación sobre qué son estos tipos de salarios en estado. Pero yo les daré un pequeño ejemplo sobre qué es esto. Ok, el primero es salario por unidad de tiempo. Es el salario que calcula las funciones, horas o periodos en específicos. El salario por unidad de obra son fundamentos de la cantidad o la calidad de los trabajadores. Y el salario mixto, que es el que les voy a hablar el día de hoy. El salario es una combinación de elementos fijos y variables, que también se les puede reconocer como varios tipos de salario. Okay, el salario mixto es una combinación de elementos fijos con incentivos variables, ofreciendo a los empleados una mejor oportunidad de ganar más dinero, o sea, teniendo por bonificaciones, horas extras y muchas más cosas como bonos, y ahí se puede ganar mucho dinero. El salario mixto es una combinación de elementos por una obra y salario por unidad de tiempo. Como ya les venía comentando hace rato, es que sería una especificación de lo que el trabajador básicamente se esfuerza por ganar o rendimiento en el trabajo. Ejemplo sería un albañil, ese es un ejemplo, recuerdo. Un albañil sería de que si un albañil no le pagan por día, pues no podría trabajar. Pues les diría que trabajaría mucho porque están pagando por día, pero si ya tiene un salario fijo por quincena, pongamos, se podría alargar y ganar más dinero, se podría perder más un poquito el tiempo, por así decir, pero es una especificación del salario mixto que sería de, como por ejemplo, ganar más dinero. Y bueno, ese es mi tema por el día de hoy. Los dejo con mis compañeros a continuación. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo vengo a hablar sobre el salario por tiempo. El salario por tiempo es una modalidad de pago en la cual se denomina el trabajo con base a la duración del tiempo laborado, independientemente de la cantidad o calidad del trabajo realizado. Esta forma de pago se aplica comúnmente cuando el empleado necesita garantizar la presencia, continuidad de trabajo durante una jornada determinada, más que su rendimiento específico. Ya como esto tiene aspectos legales en Guatemala. En Guatemala el salario por tiempo será protegido por el Código de Trabajo, que establece el salario mínimo por jornada diaria. Así como les resumo para presentar. La definición se basa en pago de base al tiempo del trabajador. Eso se puede decir de horas, días o meses. El cálculo es tiempo por salario unitario, del tiempo por hora, por día o por mes. Ventajas: es simple y establece predecible, y sobre eso, señores. Buenos días, jóvenes, les vengo a presentar el salario por tiempo nefasto. Nuestro grupo es el 3 y el salario por tiempo sentado es el contexto laboral, se refiere al salario por unidad de tiempo. O sea que, como mis compañeros decían, así como los albañiles que trabajan por día, y hay algunos que trabajan por día y otros por semana. Hay algunos que están con contrato fijo, pero ellos más que todo trabajan por día. Piensan que les sale mejor por el menos tiempo que pueden terminar en la obra, o pueden terminar pues su trabajo, y les sale mucho mejor porque entre más rápido ganan más porque tienen más trabajo y así.
Independientemente de la cantidad de trabajo realizado o la productividad, en otras palabras, se paga por el tiempo del empleado si está sentado o trabajando a una tarifa acordada por hora, día o semana o quincena o mes, no importa. Características del salario por unidad de tiempo. Se calcula por tiempo. Se considera el tiempo dedicado a las labores, no a los resultados del trabajo. Eso significa que no importa si uno va a trabajar y no hace nada, si va a la empresa y no hace nada, le tendrían que pagar el día porque se está presentando como trabajador. Otra característica sería estabilidad. Se ofrece ingresos predecibles ya que se basa en el tiempo trabajando en una tarifa fija, adecuado para ciertas actividades. Es común en trabajos donde la productividad no es fácilmente cuantificable o en roles que requieren creatividades, tareas variables o trabajos en equipo. Ahorita voy a dar un par de ejemplos. El primer ejemplo sería un trabajador auxiliar administrativo que recibe un salario por hora, independientemente de si tiene mucho trabajo o poco trabajo en un día, va a ser lo mismo. Y al diferente de un trabajador de oficina que recibe un salario mensual sin importar la cantidad de tareas completadas en ese periodo. Muchas gracias, le dejo a mi compañero Christopher. Buenos días, maestro y compañeros presentes. Hoy le voy a hablar sobre el tema del salario. El salario es la compensación monetaria que un empleado recibe a cambio de su trabajo realizado. Se puede considerar como un elemento fundamental de la relación laboral y puede influir en la satisfacción del empleado, la retención de, de talento y la productividad que tienen en las empresas. Algunos aspectos muy importantes sobre el tema del salario están como número uno, hay un determinado del salario. Es el valor del salario que puede depender de varios factores como la oferta, como también la demanda del mercado laboral en el nivel de experiencia de un trabajador, que la industria, la localización o una geográfica tiene salarial de la empresa. Como está también componentes de un salario, está como un salario base. El salario base es un pago básico que acorda por el trabajo que realiza el trabajador. Está también como los beneficios. Los beneficios incluyen seguros de salud, vacaciones pagadas, pensiones y otros incentivos que puede tener el trabajador. También están las bonificaciones y comisiones. Las bonificaciones y comisiones son pagos adicionales que basados a un rendimiento individual a los resultados que puede tener la empresa. También existen tipos de salario. El tipo de salario está como el salario mínimo, impuestos y deducciones, igualdad salarial e impacto del salario de la economía. Como número uno hay el salario mínimo. El salario mínimo, hay muchos de los países que tienen leyes que establecen en un salario mínimo que los empleados deben pagar a sus trabajadores, que este salario reciba periódicamente para ayudarse a la inflación y el costo de una vida de un trabajador. También existe el impuesto y deducciones del salario.
Los salarios brutos también están como sujetos a impuestos, eso están como incluido como el IVA, impuestos sobre la renta, también está otras deducciones como contribuciones a la seguridad social que puede realmente recibir el trabajador después que se conoce como un salario neto. Como número 3 está la igualdad salarial. Esto es un tema muy importante para la deducción laboral que muchas legislaciones buscan asegurar que los hombres y mujeres, así como otros grupos, reciban el mismo salario equitativo por el mismo trabajo que realizan entre ellos mismos. Está también el impacto del salario en la economía. Esto incluye los salarios que influyen en el poder adquisitivo de los trabajadores y en consecuencia en el consumo y crecimiento de la economía en general. Salarios, hay como salarios más altos que pueden llevar a un mayor consumo y por lo tanto hay un crecimiento económico. Como también existe el salario base. El salario base es la cantidad fija que se acuerda pagar a un empleado por su trabajo que realiza, incluyendo algunas horas extras que le pueden pagar más dinero, incluyendo bonificaciones a compensaciones que le pueden dar en la empresa. También está el salario por hora. En este tipo, los empleados deben estar pagados por cada hora de trabajo que pueden realizar en común los empleados a tiempo parcial o por un contrato que ellos realizan. El salario fijo. El salario fijo es cuando la persona, el trabajador, ya tiene su dinero fijo o su salario fijo. El salario variable. El salario variable se basa en un rendimiento del empleado o métricas específicas de una empresa. También está el salario neto. El salario neto es el ingreso que recibe el trabajador después de las deducciones de un impuesto y otras deducciones obligatorias que debe realizar la empresa. También puede existir el salario por comisiones. Algunos trabajos, especialmente son en ventas, pueden ofrecer un salario que incluye una base más un porcentaje que los trabajadores realicen en las ventas realizados. Gracias.